Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas estudiantes, practicantes de la práctica profesional e investigación educativa 1 de los profesorados universitarios de educación primaria y de educación inicial. En este tramo, en este espacio de formación, estaremos acompañados por el profesor responsable, el magíster Marcelo Vitarelli, y por quienes habla el auxiliar Nicolás Wilner Sánchez. Bueno, para dar comienzo a este espacio, intentaremos empezar a comprender qué es la práctica, por qué es tan importante en los procesos de formación inicial en la docencia. Bien, para seguir, diremos que la práctica nos preguntaremos e indagaremos qué significa como espacio de formación. Es un espacio donde se van adquiriendo y se van integrando saberes que uno va incorporando a lo largo de la formación y se van ejercitando conocimientos y saberes propios de la formación docente para ir consolidando experiencia y para ir conociéndose uno, autodescubriéndose como profesor. Para seguir, nos consultamos, nos preguntamos siempre, porque es una crítica genérica, digamos que siempre se realiza al espacio de la práctica, si es que la misma tiene realmente un potencial formativo. Por supuesto que lo tiene, y se aprenden contenidos en el espacio de la práctica. En la práctica docente, la práctica profesional, en la enseñanza, es un conocimiento que proviene de la acción, interviene lo emocional, porque uno va poniendo en juego el cuerpo, la voz, va aprendiendo a manejar los climas de aprendizaje en los grupos, a imponer la autoridad docente o a construir, mejor dicho, una autoridad pedagógica y también profundamente permite reformular teorías a partir de las nuevas realidades que van surgiendo, digamos, en el campo educativo, como por ejemplo en la actualidad este contexto tan particular de pandemia y de aislamiento social y obligatorio que estamos viviendo, nos han interpelado a reformular, a recrear nuevas prácticas de enseñanza, por supuesto siempre en la virtualidad. Esto lo seguiremos profundizando. También podemos decir que el potencial formativo de la práctica es un espacio en el que se ejercitan capacidades, uno se va conociendo, se va capacitando, va de alguna manera construyendo un saber propio y habilidades propias de la docencia, del saber enseñar. En la práctica es un saber hacer que se aprende haciendo, a donde se ponen en juego otros campos curriculares y también diremos que, como bien dice el título de este espacio, se aprende a investigar. Creo que el docente que aprende a enseñar sabiendo investigar, a donde la investigación es un saber hacer que se aprende haciendo, apropia un plus a donde, digamos, le genera un amplio margen de posibilidades de dar respuesta a las nuevas problemáticas que se van emergiendo, que van surgiendo en el campo educativo. El saber investigar, como bien decimos, es, digamos, un recurso interesantísimo y que en el campo de la investigación educativa los maestros deben aprender a hacer, porque como bien dijimos, permite dar respuestas a los nuevos conflictos, a las nuevas problemáticas que van surgiendo. Para seguir, yo personalmente me gusta pensar que y acá también lo dicen los autores, los pensadores como Philippe Berrenou, Cristina Davini o Andrea Aliau, por ejemplo, ellos mencionan, y yo lo comparto plenamente, que la práctica es un espacio de reflexión situada que nos permite reorientar las acciones que realizamos, que ejecutamos, para ir mejorando las propuestas de enseñanza en un futuro. También nos permite reflexionar nuestros gestos sobre el oficio del saber enseñar. También nos permite aprender a observar, aprender a conocer los contextos y registrar las problemáticas para poder darle respuesta. También, como dijimos anteriormente, es un espacio que nos puede permitir aprender a investigar, el cual se aprende haciendo. Como aprender a enseñar se aprende enseñando, aprender a investigar se aprende investigando. Como bien dijimos, y como venimos mencionando, ¿para qué
¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de la práctica en sí? ¿Para qué decimos todo esto? ¿Cuál es el fin? Bien, vamos a sintetizarlo de esta manera. Es necesario siempre ejercitar los aspectos que hemos venido mencionando en las diapositivas anteriores para consolidar hábitos, los hábitos del saber hacer la docencia e ir adquiriendo experiencia, rodaje y practicar la docencia para la enseñanza. Es decir, como bien dice esta diapositiva, ejercitar los hábitos de la planificación, por ejemplo, del poder coordinar un espacio de enseñanza para ir manejando grupos, para ir, digamos, uno organizándose en su propuesta de la enseñanza, es necesario ejercitar estos hábitos para ir adquiriendo experiencia y consolidarse uno, apropiarse, de alguna manera ir consiguiendo seguridad en la práctica de la docencia y la enseñanza. Esto es un poco la síntesis de lo que significa, digamos, la práctica profesional de la docencia y la investigación educativa. Para seguir, nosotros les queremos dejar algunas frases que algunos pensadores importantes a lo largo de la historia de la humanidad han reflexionado respecto al concepto de la práctica y su significado. Vamos a parafrasear a Platón en este caso, y él decía, el que aprende y no practica, es que es de alguna manera, bien, repetimos, el que aprende y no practica lo que sabe, lo que aprende, es como el que ara y no siembra. Entonces, él le adjudica un importante significado a lo que es la práctica en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, Leonardo da Vinci decía que la práctica debe ser edificada sobre una buena teoría. Como bien dijimos, en la práctica convergen distintos aspectos de los distintos diferentes campos curriculares, disciplinares que también hacen, digamos, a la formación docente. Seguimos con algún pensador. Mahatma Gandhi decía, una onza de práctica vale más que 1000 toneladas de predicación. Por ejemplo, este pensador le adjudicaba un importante significado a lo que es la práctica. Rembrandt, en el campo del arte, por ejemplo, pensaba y reflexionaba y nos compartía que la práctica es necesaria porque si uno practica lo que sabe, te ayudará a ver lo que todavía no sabes. Esto es un pensamiento realmente profundo y que nos puede seguir permitiendo, digamos, conocernos y conocer el campo de la educación en general. Luego, compartimos ahora un educador de años antes de Cristo, que es Confucio, y él nos decía que el verdadero caballero es el que solo predica lo que practica. O sea, uno no puede de alguna manera, para él pensaba, predicar lo que no hace, ¿no? O sea, eso es una coherencia importante en el pensamiento y en la acción docente que cada uno va construyendo en su perfil, ¿no? O en lo que en su apropiación, digamos, en el bagaje de conocimientos y saberes que uno va adquiriendo para la práctica docente y, por supuesto, para la práctica investigativa. También acá tenemos a Carlos Domine, que nos decía que la teoría es alumna y la práctica la maestra. Un pensamiento muy profundo, a donde de alguna manera deja en claro que la práctica es igual de importante que la teoría, ¿no? Seguimos, y aquí un referente del campo educativo, del campo pedagógico, uno de mis personalmente preferidos, Paulo Freire, y él decía que cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. El valor que le daba a la práctica de Paulo Freire es realmente profundo y muy amplio y sobre todo es neural, es eje en lo que es el conocimiento sobre la docencia y la enseñanza, ¿no? Y seguía diciendo, si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Es decir, que cada estudiante, cada educando
merece nuestro máximo respeto en sus conocimientos previos y en su matriz de aprendizaje. Uno debe acompañar con paciencia, con asistencia, con dignidad la construcción de los nuevos aprendizajes que cada uno de estos estudiantes va realizando. Bien, ya para finalizar, acá les compartimos un poco la síntesis de lo que es el sentido de la educación en la práctica profesional de la docencia y de la investigación, por supuesto. La joven premio Nobel nos compartía una frase que es profunda, parece, digamos, un tanto trillada y desgastada, pero todavía sigue teniendo la fuerza y la potencia necesaria para que dejemos en claro que un niño, un profesor, un libro, un lápiz puedan realmente cambiar el mundo. Bueno, hasta aquí por el momento hemos acompañado esta primera intervención para dar introducción al campo de la práctica profesional de la docencia y la investigación educativa. Esperamos les haya gustado, esperamos que movilice un poco la reflexión desde su parte y que empiecen a incorporar algunas ideas que fueron coloreadas, algunas frases que fueron compartidas en este primer encuentro. Desde ya les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y quedamos a su disposición para cualquier consulta en el aula virtual de digamos, nuestras carreras, nuestros profesorados. Ahí están nuestros correos al cual se pueden dirigir por cualquier consulta que necesiten. Desde ya muchísimas gracias y esperamos hasta la próxima que nos acompañe.